sin más dilaciones, voy a dar paso a Esther. Buenas tardes, Esther. Muy buenas tardes a todos, tanto desde Bruselas como desde España y desde cualquier punto que estéis conectados. Y nada, pues agradeceros a la asociación, a Hispasanté, a la Embajada de España en Bélgica y a la UNED de Bruselas por esta oportunidad de poderme dirigir pues a muchas familias y bueno, pues para intentar un poquito pues esclarecer dudas, ¿no?, sobre este gran tema que preocupa tanto en el mundo pediátrico, la fiebre, su manejo, las infecciones más frecuentes. Y bueno, pues se trata de hacer una charla pues amena, didáctica y que todos salgamos de aquí hoy aprendiendo un poquito más. Muy bien, pues entonces si estás lista voy a empezar a poner tu presentación y tú me vas diciendo, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale. Sí, cuando quieras, Esther. Vale. Bueno, pues de nuevo buenas tardes a todas las personas que os habéis ido uniendo desde donde estéis, Bruselas, España. Muchísimas gracias por conectaros en esta tarde de viernes a estas horas. Y bueno, nada, se trata pues de contaros un poquito pues el manejo de la fiebre en el niño, así como hablar de las infecciones más frecuentes en pediatría. Dedicaré un apartado pues especial por el tema de actualidad, ¿no?, del COVID en los niños. Y bueno, y luego pues nada, tendremos al final pues un turno para hacer pues preguntas, debatir lo que queráis. Así que pues nada, aquí estoy para intentar resolver las dudas que me queráis plantear, ¿vale? Con mucho gusto. Pues vamos allá. Vamos a comenzar definiendo lo que es la fiebre. Vale, entonces, bueno, el mensaje que quiero transmitiros es que la fiebre no es algo malo, ¿vale? No es una enfermedad, es una respuesta fisiológica normal pues del cuerpo humano, ¿vale? No hay que tenerle miedo porque es la manera en que nuestro sistema inmunitario se defiende frente a las diferentes infecciones, ¿no? En los niños las más frecuentes son las infecciones víricas, seguidas por las infecciones bacterianas. Y ya por último, pues más raras son las infecciones fúngicas de hongos y las infecciones parasitarias. Entonces, la fiebre por sí misma no produce ni daño cerebral, ni muerte, ni complicaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, si el niño está grave, no es por la fiebre en sí misma, sino por otras causas que veremos, ¿vale? Siempre se trata de llegar al origen del por qué esa fiebre, a la causa. Y luego también hay que tener en cuenta que tener fiebre no es sinónimo de tener más riesgo para tener más complicaciones, que a veces las hay, pero esto no es siempre así. O sea, tener fiebre no es un riesgo para tener complicaciones. Continuamos. Vale, en cuanto a la etiología de la fiebre, las causas, ¿no?, pues podemos clasificarlas en causas infecciosas, que son las más frecuentes, causas inflamatorias. Por ejemplo, la fiebre está presente en muchas enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, una muy típica en los niños adolescentes es la artritis idiopática juvenil. Luego, dentro de las causas inflamatorias que producen fiebre, también quiero hacer una mención especial a lo que son las fiebres recurrentes periódicas, ¿no? En concreto, en pediatría, el síndrome que más vemos que produce fiebres periódicas es el síndrome de FAPA, cuyo acrónimo significa fiebres periódicas acompañada de adenitis, faringoamigdalitis y en algunos casos también estomatitis, ¿no?, aftas bucales. Este cuadro se caracteriza por una mala respuesta a los antitérmicos habituales. Son niños que tú le das el paracetamol o el ibuprofeno y no se les quita la fiebre fácilmente, tienen una mala respuesta. ¿Por qué? Porque aunque la causa todavía es desconocida, se postula por una causa autoinflamatoria. Entonces, la mejor manera de controlar este tipo de fiebres periódicas es administrando corticoides orales, ¿vale? Se les aplica a los niños una dosis única de prednisolona y la verdad es que los padres te cuentan, bueno, esto es mágico, ha sido darle la dosis de Stilsona y se les quita la fiebre en el primer momento que se les da una única dosis. ¿Qué pasa? Que a veces hay casos refractarios que, aunque responda bien al corticoide, los niños siguen teniendo procesos febriles pues cada 2 o 3 semanas.
Entonces, aunque es un proceso autolimitado que suele quitarse en torno a los 6, 7, 8 años, muchos niños requieren hacer una amigdalectomía preventiva, ¿no? Y quitando las amígdalas, que suele ser el foco de la inflamación de este cuadro, es como se termina de corregir el proceso. Pero bueno, no siempre hay que llegar a ese punto. Otra de las causas de la fiebre, pues ya sabemos, ¿no? Después de la administración de las vacunas de los niños, sobre todo ciertas vacunas que son más fuertes, como la vacuna triple vírica, la vacuna antimeningocócica, pues suelen dar fiebre, este tipo de vacunas así más fuertes. Entonces, a veces es necesario, pues después de la administración de la vacuna, administrarles antitérmicos, no antes, ya lo veremos posteriormente, pues para combatir la fiebre posvacunal. Otra de las causas son las causas tumorales, que por suerte en los niños pues son las menos frecuentes, pero bueno, cuando un niño debuta con un proceso tumoral, pues uno de los signos también que aparece es el proceso febril, y otras causas ya menos frecuentes pues pueden ser causas de tipo daño neurológico, que puede provocar también pues un estado febril, o causas endocrinológicas como por ejemplo el hipertiroidismo. Vale, aquí, pues mira, gráficamente os he puesto ahí unas fotos de lo que hemos hablado anteriormente. He insistido mucho en el FAPA porque es algo que está muy en boga. Yo he tenido muchos pacientes con este cuadro y bueno, pues era una manera también de mostraros aquí pues un poco la clínica de esta enfermedad, ¿no? Fiebres periódicas, adenitis, faringoamigdalitis y aftas. Vale, importante, ¿cómo medir la temperatura? ¿Vale? Porque esto es un tema que en la consulta, pues los padres siempre pues me dicen, ay, es que hemos ido al hospital, sobre todo aquí en Bélgica, y yo la verdad que alucino un poco porque aquí en los hospitales de aquí pues les dicen que en el culete, si les toman la temperatura rectal, que tienen que sumar 1 grado más, y es todo lo contrario, o sea, la temperatura rectal, por ende, siempre da medio grado más alta que la temperatura axilar, que se corresponde a la temperatura central del cuerpo, ¿vale? La temperatura favorita, preferida, más precisa es la temperatura axilar, porque es lo que marca, no hay que restar ni sumar nada. En cambio, la temperatura rectal, aunque es muy cómoda para tomar la temperatura a un bebé, siempre hay que tener en cuenta que tenemos que restar medio grado si tomamos la temperatura en el recto, ¿vale? Porque en el recto siempre la temperatura es más alta que a nivel de la axila. Entonces, para los bebés es muy cómodo hacerlo en el culete, pero atención, siempre hay que restar medio grado, ¿vale? O sea, si en el culete nos sale que el bebé tiene 39, realmente el niño tiene 38,5, equivalente en la axila, ¿vale? ¿Cuándo consideramos que un niño tiene fiebre? Cuando tiene más de 38 grados centígrados. Todo lo que está por debajo de 38 no es fiebre, es febrícula, ¿de acuerdo? Otro método de monitorizar la temperatura es a nivel sublingual, pero este es un método muy incómodo para los niños, se reserva más para los adultos. Y luego, por último, están los termómetros estos más modernos, digitales, a nivel frontal, a nivel óptico. Yo no los recomiendo porque distorsionan muchísimo el umbral de la temperatura, como de medio grado a 1 grado más. Por tanto, el mensaje que os quiero transmitir es, para los bebés, es más cómodo hacerlo en el culete, pero siempre descontando medio grado, y ya en un niño a partir de 1 año o así, pues siempre en la axila, con termómetro digital, ¿de acuerdo? Porque los termómetros antiguos de mercurio, que eran muy buenos, muy precisos, ya no se fabrican. Entonces, el mensaje es ese, en la axila. Luego, en cuanto al manejo de la fiebre, pues a ver, no siempre vamos a tener que tratar con antitérmicos la fiebre de un niño, hay que valorar muchas cosas. Lo primero de todo, el estado general del niño. Si el niño tiene un buen estado general, está activo, contento, aunque tenga 38 grados centígrados, si el niño está como unas castañuelas, no hace falta darle inmediatamente el antitérmico. O sea, podemos probar primero con medidas físicas, ¿no? Desabrigarle un poquito, dejarle pues con body. En casa podemos darle un baño de agua templada, ¿de acuerdo? Darle mucha ingesta de líquidos, que eso también ayuda a controlar la temperatura corporal. No se aconseja dar lo que antiguamente nos hacían, ¿no? De los paños, las friegas estas de alcohol, eso ya no se hace. Pero bueno, si el niño tiene buen estado general,
yo os animaría a empezar con medidas físicas, ¿vale? Y si ya sube más la temperatura por encima de 38, el niño está más decaído, entonces habría que comenzar a darle los antitérmicos. De elección, el que primero se da, si solo es un proceso febril, sería el paracetamol. Y si el niño, por el contrario, aparte de la fiebre, pues tiene pues, un proceso inflamatorio a nivel de oídos, de garganta, pues en ese caso sería mejor el ibuprofeno si hay una mala respuesta al paracetamol. Entonces, bueno, aquí os he puesto gráficamente las fotos, ¿no?, de las marcas que son para vosotros más conocidas, tanto de los medicamentos españoles, nuestro paracetamol e ibuprofeno español, y las marcas belgas, ¿no? Deciros que hoy en día ya no se usa la aspirina infantil, ¿vale? Porque, bueno, producía síndrome de Reye, entonces se dejó de usar ya la aspirina infantil. Se sigue usando en adultos el ácido acetilsalicílico, porque además ya sabéis que tiene efectos pues a nivel preventivos, de angina de pecho y demás, pero en los niños ya no damos aspirina infantil. Por lo tanto, paracetamol, ibuprofeno, y en los casos ya más rebeldes podríamos administrar metamizol, ¿de acuerdo? Que es el nolotil, que bueno, el nombre comercial en España es el metalgial en gotas, y ese fármaco ya lo reservamos para temperaturas muy altas, cuando por ejemplo el niño tiene más de 40 y no hay una buena respuesta al paracetamol o al ibuprofeno, entonces ya administramos metamizol. El metamizol es bueno también, por ejemplo, para los dolores de cabeza o ya para dolores así más específicos, ¿vale? La manera de administrar los antitérmicos, pues la más frecuente vía oral, ya sea pues en formato gotas, jarabe, luego también en presentación oral están los comprimidos ya pues para niños que van pesando más y que ya el jarabe se les queda pues corto, y luego también está la presentación rectal en supositorios, que es cómodo para los bebés, y la presentación intravenosa para uso hospitalario. Se me ha olvidado comentaros, si podemos retroceder un momento, Verónica, gracias. Otra cosa importante, muchas mamás me preguntan en la consulta, ¿le despierto por la noche al niño para controlar la temperatura? A ver, si el niño está dormido a placer, no hace falta despertar al niño. O sea, si el niño realmente está incómodo por el proceso febril, se va a despertar y entonces ya en ese caso pues le monitorizaremos la temperatura. Pero bueno, no es necesario estar despertando ahí al niño todas las noches ahí para estar controlando la temperatura, sino darle el antitérmico antes de dormir y a ver cómo va pasando la noche, ¿vale? Y bueno, luego otra cosa también es que no siempre hay que tratar la fiebre, por ejemplo, en determinados casos, un golpe de calor, una insolación, eso es una hipertermia, pero ahí no tenemos que tratar ese aumento de la temperatura con antitérmicos. O sea, ahí lo que tenemos que hacer pues es intentar estar más frescos, ¿no? Ingerir mucho líquido, como decíamos antes, pero esos estados de insolación o de golpes de calor no se tratan con antitérmicos. Y luego, otra consideración importante también, una pregunta muy habitual, es que si después de administrar el antitérmico el niño vomita inmediatamente 10-15 minutos después de la ingesta del antitérmico, podemos repetir con total tranquilidad la dosis completa porque no ha dado tiempo a que el medicamento se absorba en el estómago. Por lo tanto, si le damos el paracetamol al niño y nos lo vomita enseguida, podemos repetir la dosis siempre y cuando no hayan transcurrido más de 15-20 minutos, ¿de acuerdo? De la misma manera que si un niño expulsa el supositorio minutos después de administrárselo, eso no ha sido efectivo, no ha habido absorción. Por lo tanto, podemos repetir la dosis. Vale, ¿qué dosis dar? Yo aquí os he intentado poner como unas reglas mnemotécnicas fáciles de recordar, ¿vale? Pues para que te pille ahí de noche y dices, ay, ¿qué dosis me dijo el pediatra que le tenía que dar de cada fármaco? Hoy en día los fármacos ya vienen con unas pipetas de dosificación donde viene indicado pues la cantidad que hay que darle según el peso, ¿vale? Importante, según el peso. Las dosis en pediatría las calculamos siempre por el peso del niño, ¿vale? Hay muchos fármacos que en el prospecto te pone de tal a tal edad, nada. Lo más preciso es calcular todos los medicamentos según el peso del niño, porque ya sabéis que un niño de 12 años tan pronto te puede pesar 25 kilos como estar más gordito. Por lo tanto, siempre hay que calcularlo según el peso del paciente.
¿vale? Os he puesto ahí esa página que se llama Medicamentos Consulta Online de la sanidaddemadrid.org, que está muy bien porque, pues eso, para un papá que en ese momento no se acuerde de la dosis que tiene que administrar al niño, te permite seleccionar la marca comercial del jarabe, pues por ejemplo, pues Apiretal, ¿no? Meter en la casilla de debajo el peso que tiene el bebé y te calcula la dosis exacta que le toca a tu hijo según el peso y según la marca del medicamento. Como veis, os he circuleado abajo, pues que para un niño que pesa 10 kilos, pues la dosis de Apiretal de la suspensión de 100 miligramos / mililitro sería 1,5 mililitros por dosis, ¿vale? Pero bueno, así como recordatorio, así de reglas mnemotécnicas, os he puesto en la parte de la derecha que el Apiretal es muy fácil de calcular porque se multiplica el peso del niño por 0,15 y esa es la dosis que hay que darle cada 6 u 8 horas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con el ibuprofeno tenemos varias marcas comerciales, ¿no? Dals, Nurofen, Junifen. Hay 2 presentaciones del ibuprofeno, que son al 2% y al 4% para niños que pesan más. Entonces, de la presentación del 2%, la dosis se calcula dividiendo el peso entre 3. Y, sin embargo, de la presentación más concentrada del 4%, para niños que pesan más hay que darle la mitad de volumen. Por lo tanto, la regla de calcular la dosis sería dividir el peso entre 6. En cuanto a las marcas belgas, el Perdolan, el Nurofen de aquí, como os decía antes, vienen unas pipetas donde viene ya indicado, según el peso, la cantidad que hay que darle. Pero bueno, a mí aún así siempre me gusta calcularlo específicamente por el peso. Haceros una mención también de que estamos aquí hablando de dosis antitérmicas, ¿no? Para controlar la fiebre y el dolor. Pero una consideración importante es que el ibuprofeno a dosis antiinflamatoria es una dosis superior. O sea, el ibuprofeno a dosis antitérmica se calcula a 10 miligramos kilodía. Sin embargo, a dosis antiinflamatoria es mayor, 15 miligramos kilodía. Por ejemplo, si un niño no tiene fiebre, simplemente tiene una otitis, una otalgia muy fuerte, esa dosis de ibuprofeno no va a ser peso entre 3 o peso entre 6, va a ser un poquito más, porque se trata de una dosis antiinflamatoria más fuerte, ¿vale? Otro punto importante y que está siempre muy debatido es, ¿alternamos o no alternamos los antitérmicos? A ver, en principio no se alternan. O sea, si un niño responde bien al paracetamol cada 6-8 horas, lo ideal es darle solo un antitérmico. Primero, porque evitamos confusión de dosis y demás y de posibles pues, interacciones, ¿no? Pero bueno, hay ciertos casos en que no es factible controlar la fiebre con un solo antitérmico, bien porque hay niños que responden mejor al ibuprofeno que al paracetamol o viceversa. Entonces, siempre hay que valorar el contexto de cada niño. Por regla general, empezamos dando un solo antitérmico y en el caso en que la fiebre sea muy refractaria a bajar, entonces podemos alternarlos, pero bueno, no de entrada, ¿vale? Quería transmitiros ese mensaje y lo que hemos empezado comentando, siempre calcular la dosis según el peso, ¿vale? No según la edad. Pues continuamos. Vale. A ver, decíamos en la primera diapositiva que la fiebre como tal no es la causante de ciertas complicaciones, ¿vale? Pero sí que hay algunas que hay que tener en cuenta, que serían las siguientes, las crisis convulsivas asociadas a la fiebre. Transmitiros que estas crisis febriles son unas crisis benignas, autolimitadas, no tiene nada que ver con las crisis epilépticas, ¿vale? Que esas crisis epilépticas se producen sin fiebre. Esas son las crisis graves, pero las crisis convulsivas febriles es algo muy frecuente en los niños, hasta en un 4% de los niños están predispuestos a tener este tipo de crisis y suele ser muy típico de niños cuyos padres en la infancia tuvieron crisis convulsivas. Son crisis autolimitadas también, que suelen desaparecer antes de los 6 años, ¿vale? Pero sí que es un motivo de alerta y que muchos papás acuden de noche a urgencias, pues porque el niño se ha quedado con los ojos volteados, ha perdido el conocimiento unos segundos. Entonces, bueno, un niño cuando tiene crisis convulsivas febriles, pues a partir del primer episodio es bueno tener siempre en casa pues diazepam rectal
para, si le vuelve a suceder la crisis, poderle administrar la cánula enseguida y así no tener ese tipo de sustos. Luego, en cuanto a síntomas así importantes, ¿no? Como hay un recordatorio importante a tener en cuenta, sería que la fiebre acompañada de vómitos, decaimiento, rigidez nucal y manchitas rojas en las piernas, en el dorso de los pies, piernas, que no blanquean a la presión cuando tú pasas la mano sobre la piel y esas manchitas no blanquean a la presión, ojo, ¿vale? Habría que ir a urgencias en cualquiera de estos signos, síntomas, porque se puede tratar de una meningitis bacteriana. Otra complicación de la fiebre, que hoy por hoy ya no vemos gracias al uso de los antibióticos, es la fiebre reumática producida por el estreptococo del grupo A, por el estreptococo piógenes. Cuando no existía la penicilina ni derivados, había mucha fiebre reumática que podía ocasionar daño a nivel del corazón. Hoy en día ya no se ven estos cuadros, por suerte, pero bueno, es algo que siempre hay que seguir contando. Y luego quería haceros también una distinción en lo que es la fiebre de larga evolución y lo que es la fiebre de origen desconocido. La fiebre de larga evolución es la que se prolonga más de lo esperado, ¿no? Dentro de lo que es un diagnóstico clínico X. Por ejemplo, si una gastroenteritis vírica normal, pues la fiebre puede durar de media unos 5 días, pues una fiebre prolongada, o sea, de larga evolución, pues sería si un niño tiene fiebre más allá de 7 días, por ejemplo. A diferencia de la fiebre de origen desconocido, que se define como una temperatura superior a 38,3 grados centígrados constatada en repetidas ocasiones durante más de 3 semanas, sin llegar a esclarecer un diagnóstico claro de la causa. Son niños que están mucho tiempo hospitalizados, se les hace una batería enorme de pruebas, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, como puede ser una punción lumbar o un aspirado de médula ósea, y no se llega a constatar la causa de la fiebre. Entonces, este cuadro es muy impotente porque llegas, o sea, después de hacer muchas pruebas, muchas veces no llegas a saber el origen de la fiebre, ¿no? Y entonces hay que hacer diagnósticos de exclusión. Pero bueno, por suerte, tampoco es algo muy habitual. Pues continuamos. Vale. Bienvenidos al mundo de las itis, ¿no? Yo lo llamo así porque las infecciones pediátricas casi todas acaban en itis. Itis significa inflamación, entonces os las he clasificado un poco pues por aparatos. Entonces, ¿cuáles son las más frecuentes? Pues sobre todo las respiratorias y las ORL, ¿no? A nivel otorrino. Entonces, a nivel respiratorio, pues las más comunes, pues los catarros, las laringitis, los famosos croup nocturnos, esta tos de perro que tienen algunos niños por la noche, las bronquiolitis, bronquitis, entendiendo como bronquiolitis el primer episodio en un lactante menor de 2 años y bronquitis ya los episodios sucesivos, neumonías, tuberculosis, etcétera. A nivel de la esfera ORL, pues sobre todo faringoamigdalitis, otitis, sinusitis, mastoiditis, que es una complicación ya más seria de las otitis. A nivel digestivo, igual, las más frecuentes, las gastroenteritis víricas, ¿no? Pero bueno, luego hay procesos en que no está afectado el estómago y solo es a nivel del ilion o del colon, o bien las apendicitis, ¿no? Que pues es una emergencia quirúrgica que hay que ir rápidamente al hospital. A nivel urogenital, las más frecuentes son las cistitis, muy frecuentes en los bebés por el tema del pañal, al estar mezclado ahí el pis con todo. Y luego las pielonefritis, ¿no? La diferencia es que la cistitis es una infección urinaria de vías bajas a nivel de uretra, a nivel de vejiga, y las pielonefritis es una infección de vías urinarias a nivel del riñón. Ya es una infección más seria, que da fiebre más alta, escalofríos, etcétera. Y a nivel genital, pues son muy comunes en los niños por el tema de la fimosis, las balanitis, que es la inflamación del glande de los bebés o de los niños, las orquitis y las vulvovaginitis en las niñas, también muy habituales. Niñas preescolares que no se limpian bien, al hacer pipí se quedan restos, se irrita mucho la zona genital, ¿no? Luego, otro apartado que a mí me encanta dentro de las infecciones son las infecciones exantemáticas. Es algo muy típico que manejamos los pediatras y a nivel cutáneo, ¿no? O sea, aquí esto es un mundo
que bueno, esto los dermatólogos saben mucho más y nos lo clasifican siempre en función del tipo de exantema, si es macular, si es papular, si es vesicular, pero bueno, ahí tenemos infinidad de infecciones, ¿no? Pues varicela, otras ya más erradicadas como el sarampión, la rubeola, exantema súbito, que aquí lo llaman la roseola, el megaloeritema, que es el famoso virus de la bofetada, muy típico de las guarderías, la mononucleosis infecciosa, conocida también como la enfermedad del beso, el virus boca-mano-pie por el virus Coxsackie, también muy frecuente en las guarderías, la acrodermatitis papulosa infantil, que es el Gianotti-Crosti, impétigo, herpes, zóster, escarlatina, Kawasaki, etc. O sea, hay infinidad de infecciones con manifestaciones cutáneas, ¿vale? Luego veremos más adelante en algunos ejemplos prácticos que os he puesto para que siempre, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, para que os llevéis esas imágenes a casa que sean fáciles de recordar. A nivel neurológico, la infección más grave, por supuesto, sería la meningitis y las encefalitis y también las mielitis, ¿no? Y a nivel óseo, las osteomielitis, las artritis sépticas y ya más raramente las espondilodiscitis. Vale, pues continuamos. Lo que os decía al principio, nada, muy breve, 2 diapositivas para hacer un pequeño resumen de lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia, ¿no? El COVID en los niños. ¿Qué semejanzas y qué diferencias podemos encontrar entre el COVID en niños y en adultos? Vale, para empezar, deciros que la incidencia a nivel mundial del COVID en niños supone el 12% de los casos de COVID. O sea, por suerte, el bicho afecta menos a niños que a adultos. ¿Vale? ¿Por qué creemos que los niños se infectan menos o la mayoría lo hacen de forma asintomática respecto a los adultos? Todavía no se sabe bien la causa, pero se postula que puede ser debido a que los niños, al estar expuestos a tantas infecciones virales, hacen como un mecanismo de protección cruzada frente al virus. Y de ahí la hipótesis de que se enfermen menos que los adultos, ¿de acuerdo? Pero esto todavía no se ha demostrado. O sea, hay mucho por seguir descubriendo en el campo de la inmunología con este virus y bueno, lo iremos viendo, pero probablemente esto pueda ser una causa que influya, ¿vale? Transmitiros también que los niños, aunque estén asintomáticos, sí que pueden propagar el virus. Esa información que se dijo en un principio de que los niños no contagiaban es falsa. Un niño contagia igual que un adulto, esté sintomático o asintomático. Por lo tanto, pues hay que tener precaución, o sea, igualmente con un niño, ¿vale? A nivel de la clínica, ¿qué cosas son similares al COVID de adultos y qué cosas diferentes? Pues aparte de la fiebre, de la tos, que suele ser seca también como en el adulto, del dolor de garganta, de la fatiga respiratoria, dolores musculares, dolor de cabeza, etcétera, yo destacaría dos signos así y síntomas un poquito diferentes a los adultos, que son la diarrea, que no ocurre tanto en el adulto, en los niños hay más manifestaciones gastrointestinales, y luego también hemos visto en los COVID de niños manifestaciones cutáneas a nivel de partes distales, en manos y en pies. Os he puesto ahí un esquema, ¿no? Son como unas lesiones equimóticas, así como unos hematomas en el dorso de pies y de los dedos de las manos, ¿vale? Como un fenómeno así isquémico. Y eso, los dermatólogos han hinchado a ver pacientes con ese tipo de lesiones y les hacían PCRs y resultaba, pues eso, ser un paciente con COVID. No es tan frecuente como en los adultos la anosmia y la pérdida de gusto, pero bueno, hay niños, sobre todo adolescentes, que sí que pueden tenerlo también. Y luego, o sea, una mención importante a estos casos, por suerte pocos que hubo, y que sigue habiendo alguno en las UCIs pediátricas, de lo que se ha englobado en llamar síndrome multisistémico inflamatorio, ¿no? Desencadenado por el SARS-CoV-2. Es un cuadro de afectación multisistémica de diferentes órganos que produce inflamación pues a nivel de los vasos sanguíneos, lo que se llama una vasculitis, una inflamación en el miocardio, en los riñones, en el pulmón. O sea, es un cuadro monstruoso, ¿vale? De una respuesta inflamatoria brutal del cuerpo
donde se liberan muchísimas citoquinas y mediadores así inmunológicos que desencadena un cuadro de gravedad en el niño que semiológicamente los síntomas nos recordaban mucho a los pediatras al síndrome de Kawasaki, ¿no? Que es una vasculitis, o bien al shock tóxico. Compartía ahí signos, síntomas con esas dos entidades. Entonces, el año pasado, pues hace justo ahora un año más o menos, se describieron en Europa muchos casos de este síndrome, hasta que luego ya más adelante, pues la Asociación Española y la Americana de Pediatría ya le pusieron una etiqueta a este cuadro. O sea, no es propiamente un Kawasaki, comparte signos con el Kawasaki, pero lo llamaron síndrome multisistémico inflamatorio desencadenado por el COVID, ¿vale? Y son niños que sí que precisaron, pues, ingreso en UCI porque estaban malitos. Entonces, por suerte, fueron los menos casos, pero sí que se han registrado, pues, casos en España, aquí en Bélgica también, en Reino Unido muchos, y bueno, pues por lo menos ya sabemos un poco más de este cuadro, ¿no? Que hay que poner, pues, medicación fuerte, corticoides en bolos, en megadosis, inmunoglobulinas, etcétera. Pues continuamos. Vale, en cuanto al diagnóstico, la técnica gold estándar para diagnosticar la infección por COVID, al igual que en los adultos, es la PCR. Yo entiendo que para un niño es algo muy cruento, pero es la forma más eficaz porque es la prueba que tiene más sensibilidad y especificidad. Es el gold estándar, la PCR nasofaringea, sobre todo a nivel nasal, ¿vale? Porque en la faringe, pues depende de dónde te metan el hisopo, pues puedes o no detectar el virus, pero a nivel nasal es lo más fiable. Otras técnicas más rápidas sería el test rápido de antígeno y luego están las técnicas serológicas, el ELISA, que mide la capacidad de producir anticuerpos, ¿no? Una vez que has pasado ya la infección, pues detectamos si tienes títulos de anticuerpos IgM, que indicaría todavía infección aguda activa, o de anticuerpos IgGs, que indican infección ya pasada. Otra manera de diagnosticar el COVID, si te da, pues, clínica a nivel respiratorio, a nivel, o sea, pues una neumonía, sería con técnicas radiológicas, ¿no? Ya hay patrones radiológicos muy establecidos de lo que es la infección pulmonar del COVID, pues eso, con escáner de alta resolución, con ecografías torácicas, con placa de tórax, etcétera. Aquí en Bélgica, de cara a los viajes, los menores de 6 años están exentos de hacerse PCR, por suerte, porque lo que era muy cruento cuando, pues, llegábamos a la época de Navidad, pues era tener que someter a un bebé recién nacido a hacerse una PCR para poder viajar. Entonces, bueno, eso ya quitaron la norma de que fuera obligatoria para menores de 6 años. El tratamiento del COVID, pues si es una infección leve, pues es tratamiento sintomático, ¿no? Pues el paracetamol y el ibuprofeno para manejar la fiebre, el malestar, pero ya en los casos más graves, estos que hablábamos del síndrome multisistémico inflamatorio, pues son niños que ingresan en la UCI pediátrica y que requieren soporte respiratorio con ventilación mecánica, antibióticos para cubrir la posible sobreinfección bacteriana de las neumonías por COVID, corticoides, como decíamos, a megadosis en algunos casos, y luego el antiviral, así que ha demostrado ser más eficaz frente al COVID, es el remdesivir. ¿Vale? En un primer momento se usó también la hidroxicloroquina, el malarone, que se usa para la malaria, la citromicina, pero bueno, no hay evidencia de que realmente sean fármacos 100% útiles en esta infección vírica. Y por el momento ya sabéis que de momento no se puede vacunar de la vacuna del COVID a los menores de 16 años. Por lo tanto, pregunta del millón que me hacen ahora en consulta muchos papás, ¿y cuándo les vacunamos del COVID? Pues de momento no hay estudios en la población pediátrica por debajo de los 16 años, ¿vale? El pronóstico del COVID, pues la mayor parte de los niños, gracias a Dios, evolucionan favorablemente. Por lo tanto, pues bueno, hay que ser optimistas en que no tiene la comorbilidad que tiene en los adultos. Vale. Esta diapositiva, grabárosla porque es muy importante. ¿Cuándo tenemos que ir a urgencias cuando un niño tiene fiebre? En estos epígrafes viene resumido los motivos por los que hay que ir sí o sí a urgencias.
Primero, lo que comentábamos antes, ¿no? La aparición de petequias, manchitas rojas en miembros inferiores que cuando pasas el dedito no blanquea la presión, ¿vale? Muy importante este mensaje, ir a urgencias enseguida. Rigidez de cuello, porque es otro signo más de meningitis. Cuando un niño está decaído, muy irritable, súper irascible, que no sabemos qué le pasa, lo que viene siendo una afectación del estado general, igual, hay que ir a urgencias. Cuando convulsiona o pierde el conocimiento, cuando tiene dificultad respiratoria, ¿no? Típico cuadro de bronquiolitis acompañado ya de distrés respiratorio que hunde el espacio entre las costillas, que respira más rápido, ¿vale? Con una respiración agitada, hay que ir a urgencias. Cuando un niño vomita o tiene diarrea y lo que ingiere lo pierde, ¿no? O sea, hace un balance negativo, pues hay que ir a urgencias porque se puede estar deshidratando. O bien cuando deja de orinar o orina menos cantidad también. Y siempre, 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 cuando un lactante menor de 3 meses tiene fiebre, hay que ir a urgencias, ¿vale? Porque puede ser una sepsis. Entonces, hay que hacer análisis de orina, análisis de sangre, hemocultivo, cultivo de orina, placa de tórax, punción lumbar, si es necesario. Entonces, todo bebé por debajo de 3 meses con fiebre hay que ir a urgencias, ¿vale? Mensaje súper importante. Vale, aquí vamos a pasar ya a una parte así más dinámica con algunos casos prácticos, como os decía. Entonces, os voy a poner desde lo más banal hasta lo más grave, ¿no? Para saber diferenciar lo que decíamos antes sobre la teoría de cuándo y no, cuándo hay que ir a urgencias y cuándo no hace falta. Entonces, aquí os he presentado pues, una fotografía de un niño con un exantema macular, que es el proceso vírico que se conoce como exantema súbito o rosalea, conocida aquí, roseola, que llaman aquí en Bruselas. Entonces, es un cuadro que lo produce un virus, el virus herpes simple tipo 6, tipo 7, y es un cuadro benigno, vamos, autolimitado, típico niño que empieza con fiebre 2-3 días, ¿vale? Que no tiene otro foco aparente y que súbitamente al desaparecer la fiebre le brota el exantema. Además es que es matemático, te dicen los padres, no, ya se le ha quitado la fiebre, pero le ha brotado esta erupción, ¿vale? Pues esto es un exantema súbito, típico virus de niño de guardería, totalmente benigno y el tratamiento es sintomático, no hay que dar antibiótico ni nada, simplemente el manejo de la fiebre con el paracetamol y ya está, ¿vale? Pues pasamos. Otro virus también muy típico de la guardería, ¿no? El eritema infeccioso o megaloeritema. Lo llaman mucha gente el virus de la bofetada. Típico niño que llega con cachetes así en las mejillas, una erupción así en ambos malares y que también puede acompañarse de una erupción así como reticulada en los brazos, ¿no? Lo mismo que el exantema súbito, es un virus que no tiene tratamiento específico. Se maneja con medidas antitérmicas si la fiebre es alta y ya está. Lo provoca el virus parvovirus B19 y lo mismo, cuadro autolimitado benigno, ¿vale? Este virus, el que lo produce, el parvovirus B19, sí que puede ser peligroso para mujeres embarazadas, o sea, típico bebé que lo trae de la guardería, la mamá está embarazada, si no es inmune a ese virus, sí que puede ser un virus con afectación para el feto, pero a nivel del niño que lo porta, no es grave, ¿vale? Bueno, la varicela. Sobre este virus, pues, a ver, os comento. En España, cuando yo ejercía allí, pues yo ya no había vuelto a ver cuadros de varicela como el de este esquema que vemos aquí, de esta niña, ¿no? Porque afortunadamente la vacuna de la varicela está incluida en España de forma obligatoria, entonces en España ya vemos unos cuadros muy suaves de varicela. Antiguamente, cuando no existía la vacuna, nos poníamos todos monstruosos y siempre se decía, bueno, pues venga, si ya lo tiene un hermano, que lo pasen todos. Los juntabas ahí en la casa y ya lo pasaban todos porque es un virus muy virulento, entonces es muy fácil de transmitir entre hermanos, entre niños en el colegio. Entonces, aquí en Bélgica, por ejemplo, la vacuna no está incluida en el calendario vacunal
y los pediatras belgas son más proactivos a seguir sin vacunar, ¿no? Ellos te dicen que es mejor que lo pasen de forma natural, cosa que no comparto, porque, bueno, existiendo la vacuna, qué necesidad de que el niño se nos ponga ya no solo monstruoso, sino con complicaciones que a veces también puede dar la varicela, porque, como os decía, es un virus muy inmunosupresor que después de pasarlo te baja mucho las defensas y entonces puede ser más propenso a hacer neumonías por estreptococo piógenes, otitis de repetición. Entonces, mi mensaje es, si existe la vacuna, pónsela, que el niño lo va a pasar de una forma más leve en caso de contraer el virus. De hecho, aquí esta primavera muchos coles, muchas guarderías han tenido así de casos y solo los niños españoles vacunados se han librado. Entonces, pues bueno, mi recomendación a poner esta vacuna ya que existe, ¿no? Vale. La mononucleosis. La mononucleosis es algo también muy habitual en pediatría, sobre todo niños chiquititos de guardería, pues que están ahí chupando los juguetes porque es un virus que se transmite por la saliva, entonces es muy fácil que lo contraigan, pues eso de chupetear los juguetes, tal, y en los adolescentes también es muy frecuente, pues porque comparten vasos, botellas, vulgarmente se llama la enfermedad del beso también por estar muy vinculada a adultos jóvenes o adolescentes. Entonces, la clínica se caracteriza por fiebre, por supuesto, puede darte también exudado blanquecino en las anginas, o sea, es un cuadro de faringoamigdalitis también, que te puede dar un exudado blanquecino que muchas veces nos hace confundirnos con la típica amigdalitis estreptocócica y entonces le metes al paciente la amoxicilina pensando que es una infección bacteriana y, sorpresa, al cabo de días le aparece un ras tremendo por todo el tronco, bien por propia evolución del virus o bien también influido por la ingesta del antibiótico, ¿no? Entonces, el ras cutáneo es algo muy típico en la mononucleosis, aparte la inflamación de los ganglios cervicales, ¿vale? Y el aumento del tamaño del hígado y del bazo. También es muy significativo en niños con hepatoesplenomegalia. Y luego otro signo también muy típico en la mononucleosis es el edema palpebral. Niños a los que se les hinchan mucho los párpados, ¿vale? La causa de esta entidad casi siempre es por el virus Epstein-Barr, también por el citomegalovirus y en menor frecuencia el toxoplasma, ¿vale? El tratamiento es sintomático, o sea que el mensaje es no dar antibiótico en una mononucleosis porque si no vamos a propiciar que el paciente haga un ras cutáneo todavía más exacerbado. Vale, la escarlatina. Os acordaréis de la película de Mujercitas que Beth murió por escarlatina. En esa época no existía la penicilina, por lo tanto, antiguamente la gente moría de escarlatina, ¿no? Hoy en día, con la aparición de los antibióticos, pues es una infección que se trata y que no deja ningún tipo de secuela. Se caracteriza eso por fiebre, con amigdalitis, con exudado pultáceo y luego aparece también un ras así que es áspero en tercio superior del tronco, se llama ras escarlatiniforme, pasas la mano por la piel del niño y parece como si tuviera una piel de lija y luego son niños que tienen la lengua aframbuesada, unos como más rojita y otros como más pálida. También puede aparecer pues, los signos de Pastia, que son como unas líneas en las zonas de los pliegues, de las axilas, por ejemplo, el triángulo de Filatov, así que se les pone la zona del triángulo nasal y bucal como más rojito, y también unas manchas en el paladar, ¿vale? El tratamiento, como os decía, penicilina o derivados, se puede tratar también con amoxicilina, y hoy en día pues, no vemos las complicaciones que antiguamente podía producir la escarlatina, como era la fiebre reumática, etcétera. Y luego, como os decía, me dejo para el final el caso práctico más grave, ¿vale? Que es la meningitis, ¿no? Sobre todo la meningitis bacteriana. Entonces, los signos y síntomas de una meningitis en los niños, pues sería la fiebre, la rigidez nucal, el decaimiento, los vómitos, la cefalea, la aparición de las petequias que decíamos antes en miembros inferiores, ¿no? Esas lesiones así petequiales purpúricas, rojizas, que pasas el dedito y no blanquean a la presión como cualquier otro exantema benigno. Entonces, importantísimo llevar al niño a urgencias inmediatamente, ¿vale? Hay que hacerle la exploración neurológica
ver si tiene los signos Kernin y Bruczynski positivo, que son los signos exploratorios que vemos ahí en la parte inferior izquierda de la exploración meningia, y habría que hacer al paciente una punción lumbar, que se realiza siempre entre la L3 y L5, entre la tercera y la quinta vértebra lumbar, ¿no? Hay que sedar un poquito al paciente con un parche anestésico porque es una prueba dolorosa, ¿vale? Pero al extraer el líquido cefalorraquídeo podemos hacer bioquímica y cultivo del líquido cefalorraquídeo y establecer si la meningitis es de causa vírica, bacteriana, tuberculosa, etcétera. Las más frecuentes son las víricas, pero las más graves son las bacterianas. Por eso es tan importante vacunar a los niños de meningitis. O sea, no me cansaré nunca de transmitir que las vacunas salvan vidas, que son muy importantes, pero sobre todo esta vacuna es la más importante, vamos, y la neumocócica también, pero esta vacuna es elemental, tanto la que cubre el serotipo ACWY de meningitis como la que cubre el serotipo B. No voy a entrar en marcas comerciales porque ya las conocéis, pero es importantísimo y solo por el hecho de que un tipo de esas dos vacunas no esté financiada no es que sea menos importante, es todo tema político-económico. Las dos vacunas son muy importantes, entonces hay que vacunar a nuestros hijos con las vacunas antimeningocócicas, porque antes de que existiera la vacuna del meningococo B, me acuerdo en un congreso donde nos proyectaron, que no he querido poner esas imágenes tan fuertes hoy aquí, solo os he puesto la imagen de las petequias, pero cuando ves imágenes de niños con sepsis meningocócicas en las UCIs, muriéndose o en el mejor de los casos, entre comillas, amputados de miembros inferiores y superiores por la necrosis tan fuerte que produce esta bacteria y muchos padres no sabían que existía esa vacuna, o sea, ¿cómo se te queda el cuerpo de decir, he podido salvar a mi hijo sabiendo que existía esta vacuna? Todo por una falta de información. Lo que quiero transmitir es que los pediatras de aquí, de allí, de cualquier parte del mundo, tenemos que dar la información de que existen estas vacunas y ya el padre es quien decide si se la quiere poner a su hijo o no, por tema de todo tipo, económico, no sé, lo que piensen, ¿no?, de hasta qué punto puede ser efectivo, ¿no?, a nivel de incidencias, pero por lo menos que la gente tenga la información de que hoy en día tenemos la suerte de tener ya vacunas para todos los tipos, todos los serotipos de meningococo. Así que, de verdad, esto es importantísimo. O sea, y bueno, y si por desgracia el niño contrae la meningitis, por suerte tenemos hoy en día pues antibióticos de amplio espectro, ¿no?, y de últimas generaciones que por suerte pues nos mitigan los síntomas, pero es inevitable que puedan aparecer secuelas y complicaciones. Por lo tanto, como yo siempre digo, la mejor medicina es la prevención. Antes de tener que llegar a eso, pongamos las vacunas, que es la manera de prevenir llegar a esa situación, ¿no? Vale, y como conclusiones finales, los mensajes que os quiero dejar son que la fiebre no es mala, ¿vale? Como hemos iniciado en el principio de la charla, que ni el grado de la fiebre ni la respuesta al antitérmico nos orientan sobre la gravedad de la infección ni si esta está causada por un virus o por una bacteria. Que en la medida en que sea posible no vamos a alternar los antitérmicos, ¿vale?, salvo en casos refractarios, y que siempre vamos a calcular la dosis según el peso del niño, no según la edad. Estar atentos a los posibles signos y síntomas de alarma que puedan acompañar a la fiebre para decidir cuándo hay que ir a urgencias. El buen estado general del niño nos debe servir de síntoma guía para estar tranquilos, ¿vale? Y luego recordar estas red flags que comentábamos, que fiebre, decaimiento, vómitos, rigidez nucal y petequias, alarma, hay que ir a urgencias, puede ser una meningitis, ¿vale? Y que el COVID en niños tiene sus particularidades, ¿no?, sus cosas diferentes a los adultos y que las vacunas salvan vidas, ¿vale? Y aparte, el beneficio también de tener una cobertura vacunal amplia en la edad infantil es la inmunidad de rebaño,
que por suerte, pues los poquitos niños que no están vacunados se benefician de que el resto del colectivo de su clase, de su guardería, lo estén, ¿vale? Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y aquí estoy para que comentemos lo que queráis. Muchas gracias, Esther, por la presentación y por toda la información. Ha sido muy esclarecedora y sobre todo muy tranquilizadora. Bien, a ver, voy a ver el chat. Pilar Martín, muchas gracias, qué interesante. Gracias, Pilar. Si tenéis alguna pregunta, a ver, Laura, sí, Laura ha levantado la mano. ¿Puedes abrir tu micrófono si quieres, Laura Pérez? Sí, Laura, cuando quieras. Sí, Laura, ahora. Hola. Hola, Laura. Buenas. Perdón, es que no sabía manejarme muy bien con la aplicación. Nada, Esther, muchísimas gracias. Ha sido una presentación súper interesante. Creo que nos has evitado un montón de preguntas cuando vayamos a la consulta. Y no sé, la verdad he aprendido bastante de muchas de las enfermedades, sobre todo bueno, del tema del COVID, que es un tema en niños bastante en estos momentos con muy poca información, por desgracia, no sabemos muy bien cómo enfrentarnos en el caso de que nos toque. Y nada, quería saber un poco cómo ves el sistema médico. Es una pregunta un poco general, un poco no solo relacionada con la fiebre, en Bélgica. No sé, porque yo, por desgracia, con mi primera hija, sí que tuve que ir muchísimas veces a urgencias. Y no, la verdad es que ahora con mi segundo he tenido esa suerte de que apenas he tenido que asistir, pero no sé si tú puedes decirnos un poco cuál es tu perspectiva respecto del sistema español en cómo funciona aquí. Yo lo siento por los belgas, que me disculpen, pero creo que nuestro sistema sanitario español es el mejor del mundo. Tenemos una sanidad que no la valoramos lo suficiente. Y el hecho de que en España funcione también la atención primaria, los centros de salud, que haya tan buenos pediatras en atención primaria que saben vehiculizar muy bien la patología, ¿no? Cuándo derivar a un niño a urgencias, cuándo no, pues creo que es elemental. Aquí en Bélgica no existe esa red sanitaria tan amplia, ¿no? Así ya sabéis que aquí tenemos lo que es la consulta privada del médico al que vas, generalista, pediatra o quien sea, y luego, o sea, no existe la entidad de los centros de salud aquí en Bélgica. Entonces, claro, es una herramienta que en España es tan útil, ¿no? Porque, pues bueno, hay gente que no puede permitirse ir a un pediatra privado. Entonces, qué bueno tener esos centros de salud, ¿no? Con una atención pública gratuita, y que el pediatra o médico generalista te sepa discriminar cuándo tienes que ir a urgencias y cuándo no. Aquí, desgraciadamente, no existe eso. Aquí tenemos o la opción del pediatra o generalista de un consultorio privado, o si no, ya la opción de irte a urgencias, ¿no? Sí que están los centros financiados por el gobierno belga, pero a nivel de vacunación, ¿no? La ONE, por ejemplo, que son los centros de vacunación de aquí gratuitos, y luego también en la parte flamenca, pues otro centro homólogo a la ONE. Pero bueno, son centros donde se hace más puericultura, ¿no? No propiamente se atiende patología pediátrica. O sea, vas allí, te revisan al niño, te lo pesan, te lo miden, les vacunan también, pero no es como tal pues un servicio de demanda, ¿no? De patología de demanda, como puede ser un centro español, un centro de salud de España. Por lo tanto, pues hombre, yo creo que el sistema sanitario belga está muy por detrás del español. Yo, desde luego, para mí no hay otro como el sistema español, ya sea a nivel público o privado. Estupendo, muchas gracias. A ver, ¿me oís? Sí. Decía que tenemos varios mensajes en el chat. Jenny Monsalve, muchas gracias por poner a nuestro alcance esta información tan valiosa. Maribel, muchas gracias por tu información y tu ayuda. Te esperamos pronto. Muy bien explicado, Esther. Diana Cervantes.
Bien. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario, alguna otra consulta? Hola, yo sí que tengo una pregunta. Muy bien, Irene, cuéntame. Pues mira, yo tengo dos preguntas, Esther. La primera, has comentado que si no es absolutamente necesario combinar el paracetamol y el ibuprofeno, no lo hagamos. A mí me ha pasado alguna vez que, pues con mi peque mayor, pues por tema de anginas y tal, aquí está el enano, perdonad, que por el tema de anginas y tal, pues el primer día, sobre todo, segundo día, tiene muchísima fiebre cada muy poquito tiempo. Entonces sí que es verdad que me ha pasado que le he dado el ibuprofeno y a las 2 horas y media, 3, le ha vuelto a subir la fiebre a 38,5. Mi pregunta, o sea, siempre es algo que no he tenido muy claro. Sé que las dosis es cada 6 horas, entre ibuprofeno o paracetamol y paracetamol, pero cuando lo tengo que alternar, porque ya a las 3 horas y media, 4, le ha vuelto a subir la fiebre a 38,5 o ya 38,3, se puede, ¿cuánto tiempo tengo que esperar desde la primera dosis de ibuprofeno a la siguiente de paracetamol como mínimo? Pues mira, 4 horas, ¿vale? De media decimos que 4 horas. De tal manera que cuando alternamos los antitérmicos, el mismo antitérmico se lo vas a dar cada 8 horas. O sea, si tú le das a las 8 de la mañana el paracetamol y a las 12 te hace un pico enorme porque tiene unas placas enormes en la garganta y el niño claramente necesita un efecto antiinflamatorio en las anginas y le das a las 12 el ibuprofeno, pues a las 4 de la tarde puedes darle otra vez el paracetamol, porque de esa manera el paracetamol se lo estás dando cada 8 horas y evitamos el daño hepático, ¿no? De no dar paracetamol cada 3 o 4 horas, que sería peor. En ese caso es mejor la alternancia, porque así nos garantizamos de dejar espaciados 8 horas entre el mismo fármaco. Vale, fenomenal. Y otra pregunta que tenía era, has hablado de dar el paracetamol y ibuprofeno en caso de fiebre, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado también con Hugo, ¿no? Que pues ha habido algunas veces que dice, mamá, tengo un dolor terrible de cabeza, me duele muchísimo, muchísimo la cabeza. En ese caso, ¿qué es mejor, el paracetamol o el ibuprofeno? Pues mira, puedes empezar con el paracetamol y si el niño no responde bien, pues puedes cambiar ibuprofeno por el efecto también antiinflamatorio, que le descongestione más la conmoción un poquito que sufren cuando tienen cefalea. Y en los casos así ya más refractarios, que no mejoren ni con paracetamol ni con ibuprofeno, el otro fármaco del que hablé, analgésico, que también combate muy bien la cefalea, es el metamizol infantil, ¿vale? Aquí se llama Novalgine y en España el Metalgial, es el Nolotil de niños, ¿vale? Para esas cefaleas así, sobre todo si tienen componente migrañoso, que no responden bien al paracetamol o al ibuprofeno, el metamizol sería una buena opción. Pues muchas gracias, Esther. A ti. Bien, preguntaba Leonardo si va a ser posible ver la presentación. Leonardo, la sesión o la videoconferencia está siendo grabada y a partir del lunes o el martes de la semana que viene podréis verlo en la sección de media vídeos de la página web de Ispasante, ispasante.com, sección de media vídeos. Os llevará directamente a un canal de YouTube. Bien, antes de pasar con Luciana, que tiene la mano levantada, leo varios comentarios. Jenny, sí, perdón, Diana, muy bien explicado, muchas gracias, muy esclarecedora. Mar Barrero, sí. Y Yaz, muchas gracias, Esther, muy interesante, ha sido un placer. María Aguilar, tengo la mano levantada. Ah, que no te veíamos, María. Vale, pues dinos, abre tu micrófono. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias por la charla, Esther, súper interesante. De nada. Yo no tengo ninguna pregunta en realidad, pero creo que es necesario que se te dé las gracias públicamente, Esther, por tu disponibilidad continua, por tu, no sé, por tu humanidad y porque estás realmente, no sé, entregada a la comunidad española, no solamente a través de tus consultas, sino de tu email, de tu WhatsApp, de tus llamadas. Y no solo la atención que nos prestas cuando nos atiendes, sino luego además realiza un seguimiento del peque hasta que no te quedas tranquila
si lo hemos llevado no sé, al especialista, si el niño ha mejorado, y la verdad es que eso es de agradecer porque nos hace sentir como en casa y nos trae, bueno, nos traslada un poco esa parte de la magnificencia de la sanidad española. Entonces yo quería darte las gracias públicamente porque, bueno, creo que hay que valorarlo. Pues muchísimas gracias. El placer es mío de tener pacientes VIP como vosotros. Yo siempre digo que desde que Esther está en Bruselas, la vida es muchísimo más fácil. Muchas gracias, de verdad, Esther. Nada, a ver, vosotros. Ana Añón, como dice María, gracias por entregarte tanto. Luciana, creo, estoy viendo aquí una mano levantada, que no veo muy bien. Si abre el micrófono, por favor, Luciana. Hola, yo soy Lucía, no sé si dices Lucía, yo. Perdón, sí. Vale. Hola, Esther, muchas gracias. Hola. Y reitero lo que han dicho las otras chicas. Yo tenía 2 preguntas. ¿Estos medicamentos de los que hablas aquí en Bélgica se venden sin receta o los tienes que recetar? Pues mira, el Perdolan en supositorios, el Baby, el de 100 miligramos, incluso el de 200 miligramos y la suspensión de Perdolan, así como el Nurofen del 2%, lo venden sin prescripción médica. En cambio, ya el Nurofen del 4%, el más concentrado, y luego ya los ibuprofenos en comprimidos de mayor dosis y el Novalgine, que es el metamizol oral de aquí, sí que se necesita prescripción médica. Pero vamos, los más básicos, ¿vale? Típico, pues, bebé que se pone con fiebre y tienes que salir de urgencia a una farmacia de guardia de noche, tranquila que lo que es el Perdolan más básico, el de 100, 200 miligramos y la suspensión en jarabe, lo van a vender sin prescripción médica. Vale, gracias. Yo es que como novata que soy aquí todavía, pues me los traía de España, o sea, todos los medicamentos. Mi consejo es que te los sigas trayendo, porque sí, porque las presentaciones de suspensión de aquí de Bélgica van muy poco concentradas. Entonces, para que te hagas una idea, de Perdolan hay que darle el triple de dosis que de Apiretal. Los fármacos españoles van más concentrados y, por lo tanto, hay que dar menor dosis, que es más cómodo, porque, claro, darle una pipeta de 10 mililitros a un bebé, pues como que no, porque la mitad va a ir fuera. Sin embargo, de nuestro Apiretal, pues es maravilloso, porque hay que darle 0,5, 0,9, 1 mililitro. Es una dosis mucho más asumible para un bebé. Entonces, yo siempre a mis pacientes les aconsejo que cuando vayáis a España recarguéis botiquín. Vale. La otra pregunta es que me ha preocupado un poco el tema del coronavirus en los niños. Mi idea que yo tenía era que no les afectaba de gravedad y antes de oírte estaba un poco más despreocupada, digamos. Bueno, no despreocupada, pero que, bueno, pues temía menos de las consecuencias del virus en los niños. Conozco varios que lo han pasado, tanto aquí como en España, y en todos los casos ha sido de forma asintomática. Sí. O con síntomas muy leves, o sea, no mucho más que un constipado o algo así. Los casos de los que tú nos has hablado son casos aquí, niños con patologías previas, ¿de qué edades? ¿Dónde lo cogen? O sea, porque también respecto a España aquí hay también muchísima diferencia en cuanto a las medidas que se toman y a las precauciones con los niños, ¿no? Es bastante diferente la normativa. Sí. Sí. Luego es que en cada país, pues la verdad es que cada país establece sus normas, ¿no? Aquí ya sabéis que el uso de la mascarilla en los colegios no es obligatorio hasta los 12 años, en España es antes, o sea, cada país luego pues establece sus normas. El cuadro grave del que hablé, del síndrome multisistémico inflamatorio, se han registrado casos tanto en España como aquí, en Reino Unido, fue donde más casos se registraron, ¿vale? Y bueno, por suerte la incidencia es muy bajita, o sea, estamos hablando que pues es un 1% de los casos de COVID en niños, ¿no? Es algo muy bajo, pero bueno, que está ahí, que no hay que hacer oídos sordos, ¿no? Que desde luego un niño que manifieste síntomas graves de COVID hay que llevarlo a urgencias porque pues puede estar haciendo una reacción inflamatoria mucho más severa de lo que es el cuadro típico banal. Entonces, bueno, por suerte no es algo frecuente, pero no es algo inexistente a lo que podamos hacer oídos sordos. Entonces, bueno, pues cautela y ya está, y no agobiarse, pero tenerlo presente, ¿no? Y
y bueno, que qué bueno que por lo menos la mayoría de los niños lo pasan de una forma muy asintomática o con poquitos síntomas. Eso es la tónica general. Sí. Lucia, ¿habías terminado? Sí, que gracias. Sí, otra vez ya está. Nada. Antes de pasar con las siguientes manos, Pilar Díaz, mil gracias por tu entrega profesional. Ana, como dice María, gracias por entregarte tanto. Irene Villacieros, totalmente de acuerdo con María, es un lujo y nos transmite seguridad y tranquilidad. Berta, muchas gracias. Esther, Concha, muchas gracias. Me parece muy interesante la divulgación de estas charlas. Muchas gracias a vosotras. Bien, vamos con las manos levantadas. Irene, María. Mariana González, por favor, abre tu micrófono. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas que están un poco relacionadas. Yo veo que a mi niño reacciona mejor al ibuprofeno que al paracetamol, entonces a veces ya me salto el paracetamol y me voy directo con el ibuprofeno, pero como decías, él ya tiene 3 años, entonces pesa 17 kilos y siento que le doy un montonal y no sé si hay un límite. Se ha cortado, Mariana, ahora. Ay, perdón. No sé si a veces le doy como para 15 kilos porque digo, a lo mejor 15 es el tope, porque me parece que ya lo doy muchísimo, pero sí puedo darle, digamos, con lo que la pipeta dice, darle lo correspondiente a 17 kilos. Sí, sin problema. De hecho, por eso mencioné que a medida que el niño va ganando más peso, pues claro, llega un momento en que si le estamos dando el ibuprofeno que va menos concentrado, que es el del 2%, le toca mucha cantidad. Entonces, a medida que pesa más, podemos pasar ya al ibuprofeno del 4%, que al ir más concentrado hay que darle la mitad de volumen. Entonces, eso facilita, pues eso, el que no le dé luego molestias gástricas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como no sé exactamente el ibuprofeno que le das, qué concentración lleva, porque en función de la concentración que lleve, pues te podría decir, pues mira, para 17 kilos divide el peso entre 3 o divide el peso entre 6, pero necesitaría saber la concentración, si es 20 miligramos por mililitro o si es 40 miligramos por mililitro, ¿vale? Eso en la diapositiva lo expliqué, si es el de 20 miligramos por mililitro, la dosis es peso entre 3 y si es el más concentrado, el de 40 miligramos por mililitro, la dosis es peso entre 6. De esa manera es fácil saber exactamente lo que le tenemos que dar y no equivocarnos, ¿vale? Y luego es verdad que lo que decías es verdad, efectivamente hay niños que responden mejor al ibuprofeno, o sea, yo misma, yo me declaro pro ibuprofeno porque yo respondo mejor al ibuprofeno que al paracetamol, depende de cada persona y depende también de cada proceso, ¿no? O sea, está claro que una otitis o una amigdalitis va a responder mejor con el efecto antiinflamatorio del ibuprofeno, que aparte del efecto analgésico y antitérmico, añade el efecto antiinflamatorio, cosa que el paracetamol no es antiinflamatorio. Entonces, si es una fiebre inicial que no tenemos todavía un foco claro, yo era lo que os decía, empezamos dándole paracetamol a ver cómo responde. Si ya el foco se focaliza, garganta, oídos y demás, y el niño desde luego por procesos previos responde mejor al ibuprofeno, pues sí que te diría que sigas dándole ibuprofeno. Sí, Irene Villacieros, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Gracias. Esther, acabo de escucharte que has dicho que por tomar a lo mejor más dosis de paracetamol o ibuprofeno, a veces en los niños puede producir algún problema gástrico. ¿Recomendarías tomar probiótico cada vez que tengan tengan fiebre así continua? Bueno, los probióticos hoy en día los usamos para muchísimos procesos infantiles. La verdad es que esto es un campo que está creciendo un montón, ¿no? Todas las investigaciones en la microbiota y cómo los probióticos influyen también, ¿no? en el buen control de las infecciones, ya sea a nivel gastrointestinal, a nivel respiratorio. Entonces, ¿por qué no? O sea, perfecto, darles probióticos cuando se les están dando antitérmicos, por supuesto, dar probiótico cuando damos un antibiótico para no ocasionar la temida gastroenteritis posantibiótica, ¿vale? Y en general los probióticos son muy beneficiosos, o sea, desde el punto de vista digestivo para proteger el estómago, la flora intestinal,
Bueno, es que esto es un mundo que está creciendo muchísimo, o sea, hasta se están dando ya probióticos para prevenir infecciones respiratorias, urogenitales, de todo tipo, o sea, que perfecto. Los probióticos siempre es algo que estoy de acuerdo en dar. Vale, o sea que cada vez que vayamos al médico a comprar un antibiótico o algo, ya el probiótico de serie, ¿no? Sí, sí, No, sí. te lo digo porque es verdad que muchas veces vas a la farmacia y lo típico que siempre te recomiendan, hoy si fuera mi hijo le daría el probiótico, pero como muchas veces vas al pediatra, ¿no? Y si no te lo dicen es como, bueno, le doy de comer antes y después de cenar ya le doy el antibiótico o el paracetamol o el ibuprofeno y con eso Sí. a lo mejor... Sí, yo recomiendo eso. Aparte del probiótico, por supuesto, dar, a ver, el paracetamol no pasa nada por darlo en ayunas, pero desde luego el ibuprofeno hay que darlo con algo de alimento en el estómago, porque si no puede ocasionar una gastritis. Entonces, conviene dar el ibuprofeno y el antibiótico después de comer, ¿no? Para que se tolere mejor. Y si además le asociamos el probiótico, pues mucho mejor, porque va a hacer ahí una película protectora. ¿Y el probiótico se tomaría antes? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo antes? 20-30 minutos antes. Vale. Gracias, guapi. Nada. Si tenéis alguna otra pregunta o algún otro comentario que queráis hacer. Irene, ¿sigues con la mano levantada? No sé si quieres volver a... No, perdón, abajo. Vale. Esther, ¿qué hospitales nos recomiendas de urgencias pediátricas? Pues aquí en Bruselas, a nivel de pediatría, los mejores son San Luc, el Hospital UZ, Delta, también funciona muy bien a nivel privado, y yo me quedaría con esos 3 en pediatría. Gracias. Nada. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario antes de que acabemos? Bueno, Esther, muchísimas gracias. Ha sido de verdad todo un lujo, un lujazo. Para mí, igual, compartir este ratito con vosotros y todos aprendemos de todos. Y bueno, y que es que en medicina no existen enfermedades, existen enfermos. Luego, cada patología en un niño se manifiesta de forma diferente, así que eso también hay que tenerlo en cuenta, que no todo es, o sea, en medicina no todo es blanco y negro, o sea, hay escala de grises por todos lados, pero lo importante es tener claro a diferenciar cuándo es un proceso febril banal y cuándo es un proceso febril alarmante, como puede ser una meningitis. Muy bien. Bueno, pues si nadie tiene más preguntas, os recuerdo que podéis disfrutar de la grabación de esta charla a partir del lunes, martes, podéis consultarla en la página web de Ispasante. Seguimos con el calendario de conferencias. La próxima será el día 21 de mayo a las 7, también un viernes. Herramientas de regulación emocional para la gestión del estrés y las relaciones sociales en la vida cotidiana. La impartirá la psicóloga Paula Andrea Sansalone. Bueno, como en esta ocasión la divulgaremos toda la información unos días antes de la charla, lo podréis ver en la página web de Ispasante y también lo divulgaremos a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Esther, no me canso de verdad de decirte que ha sido un auténtico lujo. Nos das muchísima tranquilidad. Y bueno, pues nada, deciros también que cualquier consulta que tengáis estamos a vuestra disposición, el correo electrónico de Ispasante funciona también, y recordad también que en el directorio de profesionales de Ispasante tenéis también los datos de contacto de los profesionales, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues muy buen fin de semana a todos. Igualmente, un abrazo. Adiós. Adiós.